Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos acerca de las malformaciones del oído, comenzando con el oído externo, oído medio y finalmente las malformaciones del oído interno. Vamos a comenzar con las malformaciones del oído externo. Estas pueden ser de causa congénita o también pueden ser por causa adquirida. Suelen afectar principalmente a pabellón y conducto auditivo externo. Y normalmente el oído medio e interno se encuentran sin alteraciones. Generalmente la alteración es meramente morfológica más que funcional. Dentro de sus aspectos etiológicos está la drogodependencia, aspectos hereditarios, fármacos maternos, principalmente la talidomida de hace años que estaba en uso, y enfermedades virales. Con respecto a la alteración del tamaño, vamos a tener dos variantes, la macrotia, que es el desarrollo exagerado del pabellón, pero realmente solamente es una alteración en el aspecto, no tiene ninguna alteración funcional. Con respecto a la microtia, es un desarrollo escaso del pabellón auricular y lo vamos a dividir en distintos grados. La microtia se define como la malformación congénita en donde hay poco desarrollo del pabellón auricular y engloba anomalías menores, hasta la completa ausencia del pabellón auricular. Es más frecuente de forma unilateral en el 79 a 93% de los casos y el oído más afectado se ha visto que es el derecho, sea principalmente en el sexo masculino y está asociado a atresia o estenosis del conducto auditivo externo. Dentro de su etiología se ha visto que es por herencia mendeliana en los casos sindrómicos y familiares, causas multifactoriales en casos esporádicos, exposición a medicamentos como talidomida que anteriormente vimos, abuso de drogas prenatales o alcoholismo y el medio ambiente que interactúa con el genoma. Dentro del cuadro clínico es la alteración meramente estética y más del 80% van a presentar hipoacusia de tipo conductivo. Aquí tenemos bien la clasificación de Hunter que la divide en 4 grados. El grado 1 es un pabellón auricular perfectamente normal, solo que está ligeramente más pequeño y conserva todos sus componentes anatómicos. Su tamaño es de 2 desviaciones estándar por debajo de la media. El grado 2 es un tejido residual de cartílago vertical con presencia de algunas estructuras del pabellón auricular y con una longitud mayor a 2 desviaciones estándar por debajo de la media. El grado 3 es una masa del pabellón auricular sin parecido al pabellón auricular que normalmente conocemos. También se le conoce como oído en cacahuate. El grado 4 es una anotia, es decir, la ausencia completa del pabellón auricular. Para el diagnóstico se realiza un examen físico general donde se va a observar meramente la malformación y se debe descartar si es un cuadro puro o está asociado a algún síndrome. Se tienen que realizar estudios audiológicos para ver cómo está la vía auditiva, y también se deben de realizar estudios de imagen para descartar malformaciones de oído medio o interno. El tratamiento es se ha dicho que la reconstrucción no se puede realizar después del nacimiento y esta radica en reconstrucción quirúrgica con injerto de cartílago de costillas, reconstrucción quirúrgica con injerto MEDPOR o prótesis, implantes de conducción ósea, o atresioplastía, que es la perforación del conducto si las estructuras del oído medio interno están conservadas. Con respecto a la genesia del oído externo, es muy infrecuente, generalmente existen restos cutáneos o de cartílago. La anotia, como tal, es la ausencia completa sin vestigios y la aplasia del conducto auditivo externo va a ser la imperforación cartilaginosa ósea o mixta. Aquí vamos a tener una hipoacusia de transmisión de 40 decibeles, en su mayoría de forma unilateral.
Las orejas decoladas o separadas o en asa va a hacer una angulación de la implantación abierta hasta 90 grados. Va a dar problemas meramente estéticos. El crecimiento excesivo de la zona de cartílago que constituye la concha, y el tratamiento va a ser meramente la corrección quirúrgica. Con respecto a la fístula auris, ocurren con frecuencia, fuertemente asociadas de forma hereditaria. Tiene su orificio inicial delante de la raíz del hélix y continúa con una formación tubular de 1 a 2 centímetros, terminando en un fondo de saco. Puede pasar desapercibida o puede incluso secretar contenido purulento. En estos casos de recurrencia puede tratarse con resección quirúrgica de la fístula. La poliotia o apéndices auriculares, rara vez aparece otro pabellón como tal y pueden existir uno o varios mamelones. Son como tal apéndices auriculares voluminosos, se encuentran anterior al pabellón normal o mal formado. El tubérculo de Darwin es una deformación menor que tiene que ver con el elongamiento superior del perfil del hélix y da una oreja de aspecto puntiagudo, que se da sobre todo en primates. Es como tal el retraso en el desarrollo filogenético. Con respecto a las malformaciones del oído medio, tenemos la aplasia de cavidad con anomalía en cadena osicular, que puede ser una aplasia o displasia. En casos leves suele asociarse con estenosis del conducto auditivo externo, y en los casos con hipoplasia leve hay receso facial poco profundo en la pared posterior del oído medio. La ventana oval puede ser normal o estenótica y la cadena osicular puede estar mal formada, rotada o fusionada a la pared lateral del oído medio. Tiene un curso anómalo del segmento timpánico del nervio facial. En los casos graves, la cavidad del oído medio es pequeña o incluso ausente. No se observa ventana oval y la cadena osicular suele ser rudimentaria o ausente. El recorrido del nervio facial es anómalo dada la hipoplasia y hay ausencia de neumatización mastoidea. Otra malformación frecuente es el colesteatoma congénito del oído medio, que lo hemos visto en el tema de otitis media crónica. Este como tal va a ser una lesión bien circunscrita en su porción anterosuperior del oído medio, es donde se va a localizar principalmente, y puede erosionar tejido óseo a la pared medial del oído medio, canal semicircular lateral o incluso al tegmen tímpani. El diagnóstico es mediante tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Continuamos con las malformaciones del oído interno. Como introducción, tenemos una gran variedad de malformaciones congénitas del oído interno y tienen una distinta fisiopatología. Son diferentes en edad de aparición junto con los síntomas y actuar oportunamente y reducir los riesgos de las complicaciones es la situación más importante para identificar las malformaciones del oído interno. Principalmente puede dar como consecuencia alteraciones en el área del lenguaje. Dentro de su epidemiología, las malformaciones del oído se producen en 1 de cada 10.000 o 20.000 casos, o 1 de cada 1.000 niños presentan algún grado de déficit auditivo de tipo neurosensorial. La edad promedio de diagnóstico es entre los 4.9 años de edad. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes son el sexo masculino, el consumo de ototóxicos prenatales, la inclusión en la unidad de cuidados intensivos mayor de 5 días, peso inferior de 1.500 gramos, edad gestacional menor a 34 semanas, exsanguinotransfusión e hiperbilirrubinemia. Un poco de recordatorio embriológico: el oído medio y interno comparten un origen embrionario. El desarrollo del oído interno es independiente
y las malformaciones suelen aparecer de manera aislada. El laberinto óseo se desarrolla entre la cuarta y octava semana de gestación. El vestíbulo está completamente desarrollado en la semana 11 y los canales semicirculares entre la 19 y la 22ª semana, y la osificación del laberinto se completará en la semana 23. El desarrollo del oído interno estará completo en la semana 26 y las malformaciones estructurales del oído interno se darán por defectos entre la semana cuarta y octava. Representan el 20% de los casos de sordera congénita. Las lesiones posteriores que afectan al epitelio sensorial no tienen representación por imagen y constituyen el 80% de los casos de sordera congénita. Con respecto al diagnóstico, se utiliza la tomografía axial computarizada. Es un estudio de elección para valorar las estructuras óseas del oído. La resonancia magnética nos sirve para evaluar tejidos blandos, laberinto membranoso y paredes craneales. La prevalencia de alteraciones radiológicas detectables en pacientes con hipoacusia congénita va del 7 al 20% de los casos. Para clasificar las malformaciones de oído interno tenemos la clasificación de Cenaroglu y Saatchi. Dentro de ellas tenemos la deformidad de Michel, que es la ausencia completa de todas las estructuras cocleares y vestibulares y es la forma más agresiva de las malformaciones del oído interno. La aplasia coclear es la ausencia completa de la cóclea. La deformidad de la cavidad común es donde existe una cavidad quística que reemplaza a la cóclea y al vestíbulo. La hipoplasia coclear es donde las dimensiones de la cóclea y del vestíbulo son más pequeñas de lo normal y vamos a tener la partición incompleta tanto tipo 1, 2 y 3. La 1 es donde la cóclea carece de modiolo y se acompaña de un vestíbulo quístico grande. La partición incompleta tipo 2, o también llamada malformación de Mondini, es una de las más frecuentes y más importantes. Es donde la cóclea consiste en una vuelta y media, en la cual la vuelta y media y apical se unen para formar un ápice de aspecto quístico, con el vestíbulo dilatado y el acueducto vestibular ampliado. Esta es la tríada básica clásica de la malformación de Mondini. También se puede clasificar dependiendo de qué estructura está dañada, como las malformaciones vestibulares, y dentro de ellas se encuentra la malformación de Michel, cavidad común, vestíbulo ausente, vestíbulo hipoplásico y dilatado. Malformaciones del canal semicircular ausente, hipoplásico o dilatado, y finalmente las malformaciones del canal auditivo interno, que puede ser un canal auditivo interno ausente, estrecho o dilatado. Vamos a comenzar con la malformación de Michel, que es la aplasia completa del laberinto membranoso. Fue descrita por Siedman y Vick en 1907. Puede estar asociada con anomalías cardíacas y representa el 6% de las malformaciones cocleares. Es una malformación grave. Va a dar alteraciones en el desarrollo de la cápsula óptica y se produce antes de la tercera semana de gestación. Radiológicamente se evidencia una ausencia total del laberinto membranoso y del laberinto óseo. Hay una hipoacusia neurosensorial total que no es posible tratar con prótesis auditivas. Tenemos otras variantes que son la aplasia coclear, que constituye el 5% de las malformaciones cocleares. El desarrollo embrionario se detiene al final de la tercera semana de gestación. Es de etiología desconocida. Y la hipoplasia coclear constituye el 12% de las malformaciones cocleares y se debe a alteraciones en el desarrollo del conducto coclear durante la sexta semana de gestación. Estas alteraciones nos van a dar una hipoacusia neurosensorial unilateral o bilateral desde el nacimiento. Ambas patologías se diagnostican mediante imágenes diagnósticas. Con respecto a la aplasia coclear, se confirma la ausencia de la cóclea y del vestíbulo. Los canales semicirculares con frecuencia están mal formados, globulares o dilatados. El nervio coclear y su conducto van a estar ausentes.
Con respecto a la hipoplasia coclear, se va a observar una cóclea pequeña de 1 a 3 milímetros con una espiral única primitiva y vamos a encontrar vestíbulo y canal semicircular que pueden ser normales o tener algún tipo de malformación. Con respecto a la partición incompleta tipo 1, también llamada anomalía quística cócleo-vestibular, constituye el 20% de las malformaciones cocleares y nos va a dar como tal una cóclea quística y el vestíbulo dilatado. Se origina durante la quinta semana de gestación y afecta el desarrollo de la estructura interna coclear. Los hallazgos radiológicos se van a detectar mediante el uso de tomografía axial computarizada. En casos leves hay malformación solo a nivel de la cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares se van a encontrar normales. El modiolo se va a encontrar ausente por la misma estructura quística coclear. En los casos graves vamos a tener una cóclea con vestíbulo y conducto semicircular horizontal que van a estar agrandados globularmente y van a formar un contorno. Con respecto a la partición incompleta tipo 2, también llamada aplasia de Mondini, es la segunda causa más frecuente de sordera congénita. Constituye el 19% de las malformaciones cocleares y el 30% de las malformaciones congénitas del oído interno. Su triada característica va a ser un ápex coclear quístico, dilatación mínima del vestíbulo y un acueducto vestibular largo. Hay detención del desarrollo durante la séptima semana, Mondini igual a séptima semana, con interrupción del desarrollo coclear a 1 vuelta y media. Nos va a dar como tal una sordera neurosensorial ligera, a profunda, y el 20% de los niños van a presentar hipoacusia neurosensorial congénita. En el 65% de los casos va a ser bilateral y en el 35% de los casos unilateral. La tomografía axial computarizada nos va a permitir observar la malformación congénita con mayor variabilidad y puede ser una sola cavidad quística o se puede diferenciar la espiral basal. El hallazgo clásico es una vuelta basal normal con una cavidad pseudoquística que reemplaza las 2 vueltas y media apicales. El resto del oído va a estar normal. Finalmente, con respecto a las malformaciones vestibulares y del canal semicircular, el desarrollo de los canales semicirculares va de la sexta a la semana 22. El cuadro clínico van a ser alteraciones vestibulares de diferentes grados de pérdida auditiva y el diagnóstico va a ser mediante tomografía computarizada. Con respecto a la dehiscencia del canal semicircular superior, fue descrita en 1998 por Minor. La dura madre separa el conducto semicircular superior de la fosa craneal media. Hay ausencia de lámina ósea por desarrollo incompleto durante la primera infancia. El cuadro clínico van a ser signos y síntomas vestibulares y auditivos, nistagmo rotatorio vertical, muy importante, pérdida de audición, acúfeno y vértigo recurrente. Con respecto a la dehiscencia del canal semicircular posterior, los primeros casos fueron descritos en el 2003, tienen una incidencia muy baja y su etiología se debe a una pérdida parcial de la cobertura ósea que separa el canal semicircular posterior de la fosa craneal posterior. Puede ser adquirida debido a erosión del bulbo yugular. El cuadro clínico va a ser similar al canal semicircular superior. Vamos a tener el fenómeno de Tulio y va a estar relacionada con ambos con cambios de presión. La única variación entre ellos es la diferencia del nistagmus, que en estos casos va a ser de tipo rotacional. Con respecto a la dehiscencia del canal semicircular lateral, generalmente va a ser adquirida y se asocia con el estetoma erosionado y mastoidectomía. El cuadro clínico va a ser vértigo inducido por ruido, nistagmo ortogonal hacia el canal semicircular lateral y no se observan movimientos verticales. Finalmente, la estenosis congénita del conducto auditivo interno es una patología poco frecuente. Nos va a dar una hipoacusia neurosensorial unilateral y puede acompañarse de otras alteraciones de los pares craneales, principalmente del séptimo nervio craneal. Se debe a una falta del desarrollo del nervio cocleovestibular
y un diámetro menor de 2 milímetros, se va a considerar estenótico para el CAI. El diagnóstico se realiza mediante TAC y resonancia magnética. La ausencia del nervio coclear es una contraindicación para el implante coclear. Aquí tenemos unas tablas que resumen las malformaciones del oído interno. Con respecto a la aplasia laberíntica completa, que es la aplasia de Michel, es resultado de la detención del desarrollo de la placoda óptica antes de la tercera semana de gestación. Supone el 1% de malformaciones del oído interno. Estos datos pueden variar porque esté sacado de otro artículo. Hay ausencia completa de las estructuras del oído interno y el CAI se encuentra atrésico. Existe aplasia del nervio cocleovestibular y el trayecto del nervio facial es aberrante. Se asocia con múltiples anomalías del hueso temporal, de las cuales las más características son la hipoplasia del ápex petroso, ausencia de las ventanas redonda y oval y aplanamiento de la pared medial del oído medio por ausencia de promontorio. La aplasia coclear se debe a una detención del desarrollo a final de la tercera semana de gestación y supone el 3% de las malformaciones de oído interno. La cóclea está ausente, el sistema vestibular puede ser normal o displásico. El segmento laberíntico del nervio facial tiene un recorrido aberrante y la pared medial del oído medio está aplanada. La cavidad común es el resultado de la detención del desarrollo durante la cuarta semana y supone el 25% de las malformaciones. Se caracteriza por la confluencia de la cóclea y del vestíbulo en una cavidad quística única sin arquitectura interna. Hay una ausencia completa del modiolo con una amplia comunicación entre la cavidad y el conducto auditivo interno. Los canales semicirculares suelen ser displásicos, aunque en ocasiones son normales. De aquí tenemos la partición incompleta tipo 1, que es una malformación cócleo-vestibular quística. Se debe a una detención del desarrollo durante la quinta semana de gestación. La cóclea presenta una ausencia completa del modiolo y tiene un aspecto quístico, sin arquitectura interna, y el vestíbulo está dilatado. El laberinto como tal adopta una apariencia en 8. En esta malformación son distinguibles la cóclea y el vestíbulo, lo que permite diferenciarla de la cavidad común. La región cribiforme entre la cóclea y el conducto auditivo interno con frecuencia es defectuosa. La partición incompleta tipo 2 o malformación cócleo-vestibular quística es una detención del desarrollo de la séptima semana de gestación y es la displasia más frecuente, constituye el 50% de las malformaciones. Representa una fusión de la espira media y apical con aspecto quístico por un defecto de la porción apical del modiolo, el tabique interescalar y la lámina espiral. Se asocia a menudo con el ensanchamiento del acueducto vestibular, dilatación del conducto y del saco endolinfático y con una mínima dilatación vestibular que constituye como tal la tríada de la malformación de Mondini. Con respecto a la partición incompleta tipo 3, es una malformación cócleo-vestibular quística y es una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Típicamente afecta a varones y cursa con hipoacusia mixta rápidamente progresiva. Hay una ausencia completa del modiolo, pero el tabique interescalar está presente y la cóclea se localiza directamente lateral al conducto auditivo interno, que está ensanchado, y ambos están ampliamente comunicados por una deficiencia completa de la lámina cribosa. La hipoplasia coclear se debe a la detención del desarrollo a lo largo de la sexta semana de gestación. Las dimensiones de la cóclea son menores, pero existe una buena diferenciación entre ellas y el vestíbulo. Vamos a tener tres tipos. El tipo 1, en yema de cóclea. La cóclea es como una pequeña excrescencia que surge del vestíbulo, sin ninguna arquitectura interna y con ausencia total del modiolo y del tabique interescalar. La tipo 2 o cóclea hipoplásica quística es donde la cóclea es de dimensiones reducidas, sin modiolo ni tabique interescalar, pero su estructura externa es normal. El acueducto vestibular suele estar ensanchado y el vestíbulo se encuentra ligeramente dilatado. Finalmente, la tipo 3
Cóclea con menos de 2 vueltas. La cóclea presenta menos de 2 vueltas, el modiolo es más pequeño y el tabique interescalar es más corto. El vestíbulo y los canales semicirculares suelen ser hipoplásicos. Finalmente, el síndrome del acueducto vestibular ensanchado podría deberse a una alteración del desarrollo postnatal y se trata del ensanchamiento del acueducto vestibular de forma aislada por el crecimiento anormal del conducto y del saco endolinfático, siendo el resto del laberinto normal. El acueducto se considera ensanchado cuando su calibre es mayor de 0.8 milímetros en su punto medio en un plano oblicuo a 45 grados, que es un plano de Post. Las malformaciones del sistema vestibular se deben a alteraciones del desarrollo entre la semana sexta y 22ª de gestación. Su importancia radica en la fuerte asociación con otras malformaciones del oído interno y algunos síndromes. La displasia del vestíbulo y del canal semicircular lateral es una de las más frecuentes y consiste en un canal semicircular lateral corto y ancho, fusionado separado mediante un pequeño islote óseo del vestíbulo de aspecto globuloso. Existe una muy fuerte asociación entre la aplasia de los canales semicirculares y el síndrome de Charge.